Y ahora volvemos a la agenda internacional para hablar de Europa, una Europa dividida por la titular de la Unión Europea. Pero nos cuenta más detalles Manuel Castro. Es así, división en la Unión Europea, todo tiene que ver con el tope al precio del gas y del petróleo. Nosotros lo venimos siguiendo este tema y no hemos cerrado. Ahora, la situación, sobre todo después de que ocurrió ayer, se torna mucho más complicado. Algunos están preguntando para qué diablos está la Comisión Europea. En realidad, entiéndase en buen español, para qué diablos está Ursula von der Leyen. Algunos están señalando también que sería muy bueno que renunciara por el fracaso de toda su política. Bueno, si vamos a eso, no solamente ella se tendría que ir, Josep Borrell también y otros. Pero el hecho es que no están de acuerdo con la compra del gas de manera conjunta. Lo que dicen es que la Unión Europea está dividida por la inoperancia de la Comisión Europea que preside esta señora que estamos viendo. Hay países que están a favor del tope y otros definitivamente no. Las políticas de la señora von der Leyen son un fracaso. La dirigencia europea, lo adelantamos en infinidad de oportunidades, no solo no sirve para los intereses de Europa, no sirve a los intereses de sus ciudadanos y son absolutamente inoperantes, salvo que lo estén haciendo para servir a otros intereses foráneos. Ponerle un tope al gas es una locura, dicen todos. Porque, ¿cuál sería la solución? Algunos están diciendo que la señora von der Leyen debería renunciar. Tal vez no sería la única que tendría que hacerlo. Ya mencioné a Borrell. ¿Pero por qué? La Unión Europea está débil y toma decisiones que solo le producen daño, teniendo en cuenta el sufrimiento va a ser para los ciudadanos, ya que están a las puertas del invierno. Y con el tope al precio del petróleo ruso, Moscú sigue ganando. Algunos dicen que le querían poner un tope al precio del barril en un 60, 65 o 70. El barril está a 80. Moscú sigue ganando igual. Ayer le estábamos comentando que existe un mercado negro del petróleo con sede en los Emiratos Árabes. Es decir, hacen reglamentaciones contra Rusia y después se las ingenian para tratar de burlar las propias sanciones que ellos pusieron, incluyendo a los Estados Unidos. El tope al precio del gas ruso nunca se llevó a cabo. España, Italia y Portugal estaban a favor de un tope. Europa del Norte, con Alemania a la cabeza, no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque ponerle un tope al gas lo único que va a servir es que aumente el precio y que suba la inflación. La dirigencia europea no está a la altura. Y ni hablar de cada gobierno que forma parte de los países que forman parte de la Unión Europea. Ya lo dijo The Economist, la revista que pertenece a la familia Rothschild y Agnelli. Europa está congelada por la falta de toma de decisiones. Abajo la OTAN. Con esta consigna el pueblo griego salió a las calles a protestar contra el brazo armado de los Estados Unidos en su lucha global para mantener su hegemonía mundial. Tras el carro de la OTAN corren las élites de la Unión Europea. No obstante, los pueblos empiezan a demostrar su hastío ante el status quo y no pretenden seguir avalando los designios de Washington. Los detalles Portugal a continuación. le cierra las puertas de la Unión Europea a Ucrania. Los planes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de ingresar a su país al Club de los 27 se frustraron del todo ante el reciente arranque de sinceridad del primer ministro de Portugal, António Costa. Y es que el premier luso habló sin pelos en la lengua, dejando de un lado las promesas huecas que caracterizan a los políticos del establecimiento comunitario europeo y dejó muy en claro que la actual arquitectura institucional y el presupuesto de la Unión Europea impiden cualquier ampliación de la organización a otros países del viejo continente. Ucrania lleva varios años actuando como un polígono de entrenamiento para el armamento occidental y ahora en forma abierta y descarada. Europa se muestra dispuesta a entrenar soldados ucranianos en suelos de sus países. Borrell trajo la selva a su jardín. Si la entrega de armas, la financiación, el envío de mercenarios y tropas regulares y ahora el entrenamiento no es parte del conflicto, entonces, ¿qué es? Croacia no acepta que la arrastren de forma descarada a un conflicto con Rusia. Tenemos que pagar el precio. Este fue el llamado que hizo el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, durante la sesión plenaria de la 68ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la organización, en relación a la petición belicista de Zelensky. Nadie se va a liberar.
Nadie se va a saltar las reglas internacionales, alertó el mandatario ucraniano, quien, ante el hastío que ya provoca en sus socios de Occidente, intenta revivir las llamas de confrontación con su archienemigo ruso, señalándolo como el autor de muchas de las barbaridades que él mismo promovió en su contra. La segunda clave fundamental del día estriba alrededor de lo que está sucediendo con el tope al gas europeo. Miren, von der Leyen y gran parte de los que han estado detrás de este tope al gas europeo, de este desastre del tope al gas europeo, hoy les está corriendo el tic-tac. Tic-tac, tic-tac. ¿Saben para qué? Para marcharse. Que parece ser ya la única solución para una parte de la clase política europea que está claramente sin la capacidad suficiente como para seguir representando al conjunto de los europeos e implementando medidas que lo único que están haciendo es la pérdida constante del tiempo en la toma de decisiones imprescindible de cara al winter is coming, de cara a un invierno que va entrando con una fuerza que todavía no se le ve, porque las temperaturas no han empezado a reducirse al nivel que en un invierno normal estaban. De tal manera que salvar el match ball por condiciones externas se está perjudicando, por otro lado, en lugar de intentar aprovecharse de ese movimiento favorable por parte de Europa en dos sentidos. Uno, ese tope auspiciado por el G7, mal seguido en Europa, intentando además poner un tope que está prácticamente igual o incluso por encima del precio del Brent de los Urales, y por otro lado, ese tope al gas europeo con el consiguiente aumento de la cantidad de deuda que hay que emitir, ¿se acuerdan de lo que hemos contado en la primera clave?, para poder pagar algo que no habría entrado en vigor ni una sola vez en todo el año, en el caso de que el tope al gas se hubiera implementado el 1 de enero. De tal manera que ayer lo que se vivió es la rebelión total. Y consiguió poner von der Leyen y todo el grupo que está intentando auspiciar el tope al gas europeo, consiguió poner en común quienes están a favor, España, Italia, Portugal, y quienes están en contra del tope europeo, Alemania y los países, la mayoría de los países del norte de Europa. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Fíjense qué tontería. ¿Qué cuestión? Después de analizar el tope, de ver ellos en sus países y con determinados analistas qué es lo que se estaba haciendo, llegaron a la extraña conclusión de que el tope tal y como lo había planteado von der Leyen y el conjunto europeo solo va a servir para elevar todavía más el precio del gas natural en Europa. Y sí, y no es una broma. Es la tomadura de pelo última de una serie de burócratas políticos europeos no preparados para la situación ni actual, ni la venidera, quizá la anterior, de Goldilocks, de no hace falta que hagas nada porque todo va bien, pero en cuanto han empezado a venir maldadas económicamente, en cuanto ha empezado a crearse una serie de problemas, la clase política europea ha demostrado la de ahora, la que está, no significa que no haya otra que lo pueda hacer mejor, no estar a la altura de las circunstancias. Por eso decíamos tic-tac, tic-tac, von der Leyen, el camino hacia retirarse ahora mismo y dejar que entre una nueva cúpula que pueda dirigir mejor los designios de las próximas decisiones a nivel europeo empieza a ser urgente. Y de ahí la rebelión de los países del sur y del norte, con posicionamientos distintos ante el tope, pero que se ponen en común, que se aunan ambos a la hora de ver el desastre que les venimos contando. Bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y solo hace falta comparar estas dos imágenes satelitales de la NASA, que en enero de 2022 mostraban a Ucrania de noche, una nación moderna y urbanizada, que tras 9 meses de conflicto, en una imagen del 23 de noviembre de 2022, se muestra como una nación casi sin luces, casi sin energía eléctrica, y cuya industria y capacidad de combate ha sido reducida al mínimo, mostrándonos los terribles efectos de los recientes bombardeos rusos contra su infraestructura.
Desde que los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica ucraniana comenzaron a ganar intensidad en octubre de 2022, las preocupaciones de que Kiev y las principales ciudades ucranianas quedaran prácticamente inhabitables durante el invierno se convirtieron en un escenario de pesadilla para el gobierno ucraniano, un escenario que se está volviendo realidad. Hacia mediados de noviembre de 2022, las autoridades en Kiev y otras ciudades ucranianas ya habían advertido de las terribles consecuencias que tendría un nuevo ataque ruso, y finalmente el día 23 de noviembre de 2022, los peores temores del gobierno ucraniano se hicieron realidad. Y es que el día 23 de noviembre de 2022, las fuerzas aeroespaciales de Rusia lanzaron un ataque con misiles de crucero contra Ucrania, lanzando un total de 70 misiles que impactaron instalaciones estratégicas del ejército ucraniano, pero también infraestructura ucraniana, dando como resultado catastróficos apagones en toda Ucrania y la suspensión de los servicios más básicos en las principales ciudades del país. Y es que de acuerdo con los informes liberados por el gobierno ucraniano, tras casi 24 horas de los ataques rusos, se reveló que las centrales nucleares de Melnitsky, Rivne y Nikolayev se encuentran en estado de emergencia, pues los ataques rusos las han desconectado de la red eléctrica ucraniana, y esto significa que aunque las centrales nucleares en sí no han sido atacadas, ahora ya no pueden operar con seguridad de ninguna manera, por lo que se ha iniciado un apagado automático de emergencia. La Federación tuvo que mostrar hoy un arma electromagnética. Lo hizo porque efectivamente está recibiendo muchos ataques prácticamente a diario en la central nuclear de Zaporilla. Bueno, tuvo que presentar su arma. Ahí pueden observar en las imágenes, se llama Estupor y está cerca de la planta nuclear de Zaporilla, Energodar. Y otra cosa, es un complejo electromagnético que lo que hace es suprimir el canal de comunicación del dron, del vehículo no tripulado. O sea, sin mentiras, información caliente, y de última hora, la Federación acaba de confirmar que ha eliminado, ha liquidado de un solo tajo en las últimas 24 horas más de 300 combatientes extranjeros, en su mayoría polacos, unos 200 en la región de Kharkov. Allí cayeron 200 de un golpe de precisión, un edificio, o mejor dicho, dos edificios que hacían las veces de cuarteles, edificios de 3 pisos y otro de 4 pisos. Allí les cayeron los de la precisión y volaron por los aires. Allí no quedó nada, ningún rastro de enemigos. Y posteriormente los otros 100 cayeron también en cuarteles improvisados, temporales. Y no solamente ellos en las pérdidas humanas, sino también con tanques blindados y vehículos de transporte. Allí estamos hablando que también cayeron unas municiones de precisión. Esto fue en el área o en la dirección de Sloviansk. Con lo cual el Ministerio de la Federación acaba de confirmar más de 300. Creo que esto es uno de los mayores golpes a combatientes que vienen desde el extranjero para dar cara y para